a ceder la palabra para cumplir con el tiempo reglamentario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor presidente, la verdad es que en la sesión de hoy, y particularmente con la ley que estamos tratando, no vamos a resolver los problemas laborales que tienen miles y miles de trabajadores en la República Argentina. Esta discusión hace mucho tiempo que dejó de ser una discusión laboral. Hace mucho tiempo que no estamos discutiendo, muchas semanas que no estamos discutiendo respecto del mantenimiento y ni siquiera ni hablar respecto de la creación de fuentes de trabajo en la República Argentina. Porque si se tratara de la creación o del mantenimiento de las fuentes de trabajo en la República Argentina, hubiese bastado con escuchar al ministro de Trabajo, a Jorge Triaca, que vino a este Congreso de la Nación para contarnos cuáles eran los datos oficiales, los mismos datos oficiales que utilizó el gobierno anterior, provenientes del Sistema Informático Previsional Argentino, y que daban cuenta que el empleo en la República Argentina desde hace 4 años se encuentra estancado, que en febrero del 2012 teníamos 6.100.000 trabajadores registrados en el país y actualmente tenemos 6.200.000 trabajadores registrados, que se ha incrementado solamente un 0,6%, mientras que la población vegetativamente se ha incrementado un 1,2%. Y cualquiera que rápidamente sobrevuela los problemas del mercado laboral argentino se da cuenta que uno de los principales problemas está en la precariedad del mercado laboral. Porque, como bien decía el diputado preopinante, 1 de cada 3 argentinos se encuentra en la informalidad. Y esto supone, entre otras cosas, no contar con obra social, no contar con aportes previsionales, no tener una RT. Y esto es lo que le debería preocupar a este Congreso esta noche. Pero, sin embargo, mira para el costado y proponen esta famosa ley antidespidos que duplica las indemnizaciones. Si lo que nos importara es el mercado laboral, tendríamos que estar preocupados en cómo hacemos ingresar a la cantidad de desocupados que tiene la República Argentina, que supera el 1.200.000 personas. Estas serían las cosas que nos tendrían que preocupar. O a la cantidad de inactivos, esto es, aquellos que no son desocupados, porque ya perdieron las expectativas en la República Argentina de encontrar un trabajo, entonces ya no lo buscan y técnicamente no son desocupados, que es una cifra altísima. 1 de cada 18 personas que se encuentran inactivas ya no buscan trabajo. Pero estas no son las cosas que nos están preocupando esta noche, señor presidente. Esta discusión ya es una discusión política. Se trata de quién le tuerce la mano al gobierno y quién le impone la agenda al gobierno y el Frente para la Victoria. ¿No se ha dado cuenta que a partir del 10 de diciembre las cuestiones y las cosas cambiaron en la República Argentina? Cambiaron en la República Argentina porque ya no son mayoría y no nos pueden llevar a las trompadas y de preposesiones especiales, y esto quedó demostrado el jueves pasado. Pero también cambiaron en la República Argentina porque a partir del 10 de diciembre el pueblo argentino mayoritariamente votó un cambio de gobierno y un cambio de signo político. Y el kirchnerismo esta noche y con esta ley lo que busca lisa y llanamente es desestabilizar social y económicamente al gobierno de Cambiemos. Porque ¿saben qué? Quieren que le vaya mal. Ustedes quieren que a nosotros nos vaya mal en el gobierno, pero ¿saben qué? Se equivocan. Porque si nos va mal a nosotros en el gobierno, le va mal a todo el pueblo argentino. Y esto no lo digo yo, esto lo dice su gurú, su filósofo, su chamán Ricardo Foster, que reconocía días atrás que en definitiva apuestan a que al gobierno de Mauricio Macri le vaya mal. Pero nosotros apostamos un cambio en la República Argentina. Y saben, señor presidente, no voy a dar interrupciones, y saben, hablan livianamente de ola de desocupación, señor presidente. Diríjase a la presidencia, señor diputado. Hablan livianamente de ola de desocupación, señor presidente, y se paran en la puerta del correo para contar los telegramas laborales colacionados y las cartas documento, o van y buscan las encuestas truchas, esas mismas encuestas truchas que le decían que Daniel Scioli arrasaba en segunda vuelta en la República Argentina, y se plantan sobre esas encuestas truchas para decir que hay una ola de despidos en la República Argentina.
Pero ¿sabe qué, señor presidente? No les creo. Y no es lo más importante que no les crea yo, señor presidente. No les cree el pueblo argentino. Yo voy a pedir, señor presidente, soy parte del miembro informante, se me quitó tiempo al comienzo de mi exposición. Yo pido, por favor, señor presidente, que se me respete, me quedan 2 o 3 minutos más y termino. Por lo tanto, le digo, señor presidente, yo los voy a escuchar. Por lo tanto, señor presidente, les digo, no les podemos creer. ¿Saben por qué no les podemos creer? Porque fue la presidenta de la Nación, hace casi un año, en la FAO, delante de todo el mundo, cuando decía que en la Argentina había un 5% de pobreza y había un 1,2% de indigencia, señor presidente. Y cuando la Universidad Católica Argentina salía a decir el problema de la Argentina es un problema de pobreza que supera el 28%, salían a criticarlo y a fustigarlo. Y hoy Aníbal Fernández se cuelga de los informes del Observatorio de Deuda Social Argentino que elabora la UCA para hablar de la estafa de este gobierno. ¿Cómo les podemos creer, señor presidente? Por ejemplo, si nos acusan de ser un gobierno devaluador. Acá hay un ministro de Economía, un exministro de Economía, que en su gestión en 2 años, y no me va a poder contradecir, devaluó el peso en un 56%. Que entre el periodo entre el 2003 y el 2013 devaluaron nada más y nada menos que un 180% el peso en la República Argentina. Entonces, señor presidente, para ir concluyendo, ustedes llegaron a decirnos que los argentinos podían comer con 6 pesos cuando teníamos una inflación superior al 30% y hoy, con el mismo relato, pero en versión opositora, ya no en versión oficialista, nos dicen que hay una ola de despidos. Entonces no les podemos creer. Y no les podemos creer porque tampoco resisten el archivo. Porque cuando desde la oposición algunos sectores planteaban este tipo de leyes, el presidente del bloque del Frente para la Victoria decía que había que tener cuidado con estas leyes, porque pueden obstaculizar la contratación laboral. La propia presidenta de la Nación pedía que no fueran alarmistas, porque el capital, ya le voy a dar una interrupción, porque el capital se asustaba porque era muy asustadizo y reclamaba convenios de empresa. Y yo podría quizás terminar esta locución con una frase que no me es propia, y por lo tanto la voy a leer textual. Decía, aclarado esto, cabe preguntarse por la real motivación de la iniciativa, y resulta evidente la intención política de ayudar a fabricar artificialmente otra crisis, jugando irresponsablemente con algo tan valorado como es el trabajo. Esta frase no me pertenece, señor presidente. ¿Sabe a quién le pertenece esta frase, señor presidente? Yo le voy a decir a quién le pertenece esta frase. Esta frase le pertenece al exministro de Trabajo Tomada, que la decía en contextos y en momentos donde algunos sectores gremiales que trataban de locos solicitaban una ley de doble indemnización como la que están solicitando hoy el Frente para la Victoria. Y por lo tanto, señor presidente, no vamos a acompañar esta iniciativa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.